En este video vas a aprender a ordenar objetos dentro de una lista con Python y al final vamos a ver también algunas ventajas de usar este lenguaje. En el video de algoritmos en pseudocódigo que correspondía a ordenar una lista de números, nos habíamos valido de estos objetos para mostrar un método de ordenamiento. Lo que vamos a hacer hoy es ese algoritmo traducirlo a Python. En primer lugar, traducirlo tal cual como está escrito en nuestro pseudocódigo a lo más parecido que podamos hacer en Python. Y después vamos a aprovechar la orientación a objetos del lenguaje para ver de qué otra manera se puede resolver. Repasemos un poco lo que vimos en la clase 21 de algoritmos en pseudocódigo. Para ordenar objetos de menor a mayor, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, tratar de ubicar el menor elemento en la primera posición. Para eso vamos a valernos de una flecha verde y una flecha roja, y cuando el elemento de la flecha roja sea menor que el de la flecha verde, vamos a hacer un intercambio, como en este caso. Después la flecha roja avanza hacia el siguiente elemento, que no es menor que el de la flecha verde, después avanza hacia el otro, y de este modo quedó en la primera posición el elemento menor. Luego, lo que nos queda es pasar al siguiente elemento. La flecha verde avanza un lugar y la roja se pone al lado. En este caso corresponde hacer el intercambio y avanza la flecha roja nuevamente y también corresponde hacer el intercambio porque el elemento de la flecha roja es menor que el de la flecha verde. Luego avanzamos la flecha verde y nos queda la última comparación. Hacemos el intercambio correspondiente y los elementos quedaron ordenados. Formalizando el procedimiento, para ordenar una lista de n elementos de menor a mayor, lo que tenemos que hacer es tomar un índice, en este caso indicado por la flecha verde, que va desde 1 hasta n-1, y otro que va desde la posición siguiente a la flecha verde, o ese índice, hasta el final de la lista. Y para cada combinación posible, si el de la flecha roja es menor que el de la flecha verde, se hacen los intercambios. De este modo, el algoritmo al que habíamos llegado en aquel video en particular es el que está aquí del lado izquierdo de la pantalla. Y la traducción en lenguaje Python está a la derecha. Vamos a ver parte por parte cómo se traduce el algoritmo al programa. Esta parte del código la vimos en otras ocasiones, que corresponde al ingreso de un vector. En el caso del algoritmo, i desde 1 hasta n, y tomamos cada elemento del vector. Y en el caso del programa en Python, sabemos que tenemos que definir un vector de tamaño n+1, porque el primer elemento de un vector en Python es el elemento 0, que en el algoritmo no lo usamos. Después tenemos esa otra pequeña diferencia en el ciclo repetir para, que se representa con el for i en Python, que va hasta n+1 porque la comparación en este caso para finalizar el ciclo es por menor y no por menor o igual. Y el ingreso es igual, en un caso ponemos ingresar, en el otro ponemos input, pero acá le agregamos un comentario amigable como en este caso ingrese un número. Luego está el ciclo que representa la flecha verde, que va desde 1 hasta n-1, y después el de la flecha roja, que va desde i+1, o sea, flecha verde más 1, hasta n. Lo que queda es hacer la comparación. Si el de la flecha verde es menor que el de la flecha roja, se hace el intercambio. Y como vimos también en otras ocasiones, para intercambiar tenemos que valernos de una variable auxiliar, en este caso x. Y por último, imprimimos el resultado. Aquí en Python agregamos un comentario, un texto que dice lista ordenada, para que se vea que a continuación lo que va a aparecer va a ser la lista ordenada. En ese caso,
Así quedaría el programa en Python y su ejecución correspondiente. Estas son impresiones de la pantalla de mi teléfono móvil. Vamos a ver parte por parte del código. Esta es la parte de ingreso de datos, en donde ingresamos la cantidad de elementos, en este caso 5. Los elementos que elegí son 3, 8, 5, 2 y 9. Luego viene la parte en donde se ordena la lista, pero en la ejecución no se ve nada. Es la parte esencial del algoritmo en donde se ordena, pero es invisible. Y lo que queda es imprimir después el resultado, que es el mensaje lista ordenada seguida por los elementos ordenados de la lista. Ahora vamos a aprovechar las ventajas del objeto lista de Python para ver cómo queda el programa. Aquí vemos que perdimos unas cuantas líneas, pero en realidad vamos a ver qué es lo que pasó. Resulta que lo que nosotros usamos como vectores es un objeto de la clase lista de Python que tiene un montón de métodos ya preprogramados que sirven para hacer cosas con objetos. En este caso, un objeto de la clase lista. Entonces vamos a ver cómo aprovechamos esas ventajas y este programa que acabamos de hacer, que está a la izquierda, lo vamos a reprogramar usando los métodos de la clase lista. El programa de la izquierda lo que tiene es que se usa a Python como si fuera un lenguaje común, un lenguaje simple, imperativo, y no estamos usando prácticamente sus ventajas, ¿no? Entonces ahora vamos a ver las equivalencias. La primera parte es el ingreso de datos. Acá notamos una diferencia, que en el programa de la izquierda creamos un vector con los elementos vacíos y después a esos elementos vacíos les asignamos valores. En cambio, en el programa de la derecha lo que hacemos es crear una lista vacía con A igual a corchete, corchete, y luego le agregamos los elementos con el mismo input, pero con el método append, que lo que hace es agregar un elemento al final de la lista. O sea que comenzamos con una lista vacía y después cada elemento que se ingresa se va agregando a esa lista. Luego, toda la parte de ordenamiento que está programada ahí en la izquierda se resuelve con este método, a.sort. Lo que hace es ordenar la lista de menor a mayor y listo. Luego lo que tengo que hacer es imprimir lista ordenada a y ya está. En este caso vamos a ver cómo se ejecuta y quedaría así la ejecución de este programa. Ingresamos el número n, que es la cantidad de elementos, los 5 elementos, y después se muestra lista ordenada y entre corchetes aparecen los elementos de la lista ordenada. Ahora, como bonus, un regalito más, vamos a aplicar de otra manera el método sort para ver cómo hacemos que la lista se ordene de menor a mayor y también de mayor a menor. Y entonces tenemos del lado izquierdo el programa tal cual como lo teníamos hasta recién, que es exactamente igual, y le agregamos un par de líneas más. La primera dice a.sort reverse igual true. Eso lo que hace es invertir el orden del ordenamiento de la lista y después se imprime la lista ordenada de mayor a menor. La ejecución del primer programa ya lo vimos en la diapositiva anterior y así quedaría la ejecución de este programa, que es igual hasta la impresión de la lista ordenada de menor a mayor y luego le agregamos la lista ordenada de mayor a menor. Ya sabemos entonces qué tan simple es en Python hacer un orden de menor a mayor o de mayor a menor solamente poniendo un parámetro, enviándole un argumento, un parámetro al método sort. Acabamos de ver lo simple que puede ser, aprovechando las ventajas de la programación orientada a objetos, ordenar una lista de números con Python. Lo que no les dije es que en una lista en Python podemos poner objetos de cualquier clase.
Entonces podemos ordenar palabras, como en este caso, y de esa manera escribir una lista o ingresar una lista de palabras y ordenarlas simplemente alfabéticamente, en orden ascendente o descendente según necesitemos, o cualquier clase de objetos en donde se pueda reconocer una relación de orden. En sucesivos videos vamos a seguir viendo cómo aprovechar las ventajas de un lenguaje orientado a objetos. Gracias.